¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Esperanza. Solamente confirmadme, por favor, que se me escucha bien, claro, en el volumen adecuado y comenzamos. Bueno, venga, estupendo, perfecto. Ya me está confirmando Andrés por acá. Es perfecto. Entonces, Marco, yo ya te doy paso, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Chao. Bueno, buenos días a todos. Soy Marco Sevillano. Estoy dentro de Isotool. Bueno, soy responsable de la parte internacional. Veo que habéis participantes de diferentes países, desde Chile, Argentina, Uruguay, hasta México, Centroamérica, la parte de Dominicana, Puerto Rico. Bueno, esto es interesante. Esto quiere decir un poco que este problema, ¿no?, de optimizar lo que es la gestión desde que se toma o se realiza la inspección en terreno hasta que se gestiona y se analiza toda esa información, no es un problema aislado de Colombia, de Ecuador o de Perú, ¿no? Es un problema y una oportunidad de mejora que tienen todas las compañías en cualquier país de Latinoamérica, ¿no?, que básicamente es para donde está focalizado el webinar de hoy. Bueno, vamos a ir comenzando. A ver si quiere avanzar. Listo, aquí. Eh, para hacer una breve presentación, sobre todo, pues muy focalizado, la parte de requerimientos, cumplimiento de obligaciones legales, medioambientales, etcétera, por supuesto, forma parte de cualquier compañía, ¿no?, que quiera, bueno, pues estar alineada, pues con la disminución de la contaminación, estar, bueno, o ser más partícipes, ¿no?, con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Pero, bueno, al fin y al cabo también las personas, ¿no?, es el principal activo de cualquier compañía, y la seguridad y salud, bueno, pues es uno de los sistemas de gestión más importantes, más estandarizados, más implementados a nivel mundial, y no cabe duda de que es un aspecto ya no solamente normativo, ¿no?, sino también operativo, que es el enfoque que le queremos dar hoy. Verlo desde un enfoque más operativo que realmente nos haga ser más competitivos, ya no solamente por los tiempos o el ahorro, ¿no?, de tiempo o la rapidez en disponer de la información, en poder solventar un accidente, un incidente, etcétera, sino también porque todas estas medidas que implementemos en nuestra compañía eh, van a hacer que nuestros empleados, nuestros trabajadores, bueno, pues se sientan más tranquilos, más seguros en su puesto de trabajo y por lo tanto van a ser más productivos. Esta palabra a cualquier gran compañía de las que estáis aquí escuchando hoy, bueno, pues seguramente es el santo grial, ¿no?, lo que buscamos todos, ¿no?, ser cada vez más productivos. Bueno, esto es un aspecto que os va a ayudar a conseguir que vuestros colaboradores sean cada vez más productivos. Bien, voy a hacer un pequeño preámbulo antes de pasar a la parte más dura, más teórica, que es hablar un poco del enfoque a procesos, ¿no? Eh, la gestión de riesgo, la gestión HSE, debería tener también un enfoque a procesos, teniendo en cuenta que son, bueno, pues el conjunto de acciones que nos van a servir para garantizar la seguridad, la salud y el cumplimiento de las obligaciones y compromisos medioambientales, que es, bueno, el ámbito de lo que nos atañe hoy. Y por lo tanto, estos aspectos clave que vamos a tratar a continuación dentro de la gestión HSE, deberíamos de gestionarlo, de tratarlo, de administrarlos como si fueran un proceso, ¿de acuerdo? Y que se supone que debe tener un enfoque a proceso. No es simplemente tener un diagrama, no es simplemente asignar un responsable. Mínimo deberíamos de tener un mapa de interacción entre los procesos,
pero tampoco es operativo tener un mapa lleno de miles y miles de flechas de cómo se interactúan unos procesos con otros. Lo estructuramos, podemos tener un mapa de macroprocesos, procesos, subprocesos, etcétera, de manera jerarquizada, que lo veamos todo más claro, más limpio, pero que veamos, como digo, claramente cómo interactúan unos procesos con otros. De cada uno de estos procesos, bueno, pues deberíamos de tener al menos una ficha descriptiva, una caracterización, una serie de indicadores, bueno, pues tanto de desempeño como de resultados. Aquí, bueno, pues no me quiero entretener, pero hay algunas compañías que van muy focalizadas únicamente a medir el desempeño, pero si también asociamos indicadores de resultado, casi que algunos de desempeño no los vamos a poder quitar y ser más liviano, ¿no? Esta gestión. Y bueno, pues disponer de las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento. Esta ficha de proceso, ahora vamos a ver un ejemplo, pero al menos, como decía, debe de tener un apartado descriptivo, cuáles son las entradas y los proveedores, tanto externos como internos, las salidas y los clientes exactamente igual, internos, externos, cuál es la descripción del alcance, el responsable y, importante, las partes interesadas de ese proceso, cualquier tipo de documento, registro y herramientas que sean necesarias para llevar a cabo ese proceso. Si estamos hablando de un proceso operativo en una planta logística, por ejemplo, bueno, pues las herramientas necesarias para llevar a cabo ese proceso, pues una máquina elevadora, las herramientas de tornillería que es necesaria, etcétera. Los indicadores y los diagramas de flujos donde se vea rápidamente cómo está definido, ¿no?, dicho proceso. Aquí estamos viendo un ejemplo, podríamos haber tomado cualquier otro, pero bueno, pues se ve claramente cuál es el objetivo, la misión del proceso, las actividades, quién es el responsable, las entradas que tiene con sus salidas, con qué procesos está relacionado, qué recursos son necesarios, indicadores que se han asociado, bueno, etcétera. Y acá estamos viendo un diagrama de flujo donde, bueno, pues esos raíles que estáis viendo ahí están por responsable, ¿no?, de cada una de esas etapas que hay dentro del proceso y queda perfectamente definido y claro, bueno, pues quién tiene que hacer qué dentro del proceso y cómo interactúa dentro de ese proceso con el resto de actividades. Bueno, habiendo visto ya que deberíamos, lo ideal sería tener o gestionar mediante un enfoque basado en proceso, un enfoque a procesos, vamos a hablar también un poco de lo que es la gestión de riesgos. No es el objetivo de hoy, pero vamos a dar también una pincelada para ponernos en contexto. Al final, bueno, ¿qué es la gestión del riesgo? Bueno, pues es un conjunto de actividades para dirigir y controlar en cualquier compañía lo relacionado con el riesgo. Y bueno, por lo general debería de contener lo que es la identificación, evaluación, tratamiento, la aceptación y la comunicación de estos riesgos que se han identificado. Breve paréntesis, en cualquier gran compañía hoy en día esto es un aspecto crítico para ello y de hecho aquí queremos resaltar que forma parte ya de la gestión estratégica. Las grandes compañías ya tienen áreas de gestión de riesgos donde hay un gerente de riesgos exclusivo que ve los riesgos a nivel corporativos. No hablamos ya de riesgos, como digo, de seguridad, de riesgos o de aspectos ambientales, de riesgos en proceso. Estamos hablando ya de riesgos corporativos de cualquier índole. Ahora vamos a ver también un poquito qué tipos de riesgo puede llegar a haber cuando los administramos. Y esta gestión de riesgo, bueno, pues básicamente se centra en la identificación y el tratamiento de los riesgos y, bueno, simplemente para buscar mayor valor a la compañía y que sea más sostenible, ¿no?, que todas sus actividades y tareas sean más sostenibles. ¿Cómo debería de ser el proceso de gestión de riesgos? Bueno, pues lo primero debemos de partir del contexto de la compañía.
No es lo mismo una empresa constructora, perdón, que una empresa que se dedica o que es una consultora de tecnología, por ejemplo, como ISOTools. Los riesgos son totalmente diferentes en una compañía y en otra. Una vez que entendemos perfectamente el contexto del negocio, ahí ya sí que podemos pasar a lo que es la identificación de los riesgos que nos pueden afectar. Vamos a hacer ese análisis y evaluación de los riesgos inherentes brutos. Una vez que ya tenemos evaluado el riesgo bruto, vamos a aplicar controles, vamos a disminuir ese riesgo, esa exposición al riesgo que tenemos, y después de aplicar los controles volvemos a evaluar y vamos a tener un riesgo residual. Con este riesgo residual, a partir de aquí vamos a decidir qué queremos hacer. Puede ser un riesgo residual aceptable, que lo aceptemos tal cual ha quedado, o podemos tomar medidas y tomar decisiones respecto a cómo ha quedado ese riesgo, al nivel de exposición que nos hemos quedado. Podemos, por ejemplo, algo que es cada vez más común, externalizar ese proceso, por ejemplo, y así evitamos ese riesgo. Por ejemplo, en México nos invitaron a un seminario en el foro ANIC y bueno, había muchas empresas del sector logístico que transportaban mercancías, perdón, muchas empresas del sector químico, ANIC, que todo lo que es el transporte de sus mercancías peligrosas justamente lo tenían externalizado para evitar todos esos riesgos. Es una opción cada vez más implementada en las compañías. Bueno, después de esta implementación de los planes de mejora, lo que vamos a realizar son esas inspecciones, auditorías y seguimiento de los controles que ya tenemos implementados, pues para ver que el nivel de exposición al riesgo es el mismo o menor, pero no que no vaya aumentando el que habíamos evaluado inicialmente. Bueno, ¿qué procesos consideramos que tenemos que gestionar y que son claves para la gestión HSE? Bueno, por un lado, tenemos lo que es la administración del riesgo. Ahora vamos a entrar en cada uno de estos puntos para ver un poco más de detalle. Tenemos que definir un programa de control operacional. Después tenemos el trabajo en campo, en terreno, las inspecciones, las evaluaciones, las auditorías, etcétera. La gestión de los incidentes y accidentes que se vayan notificando cuando ocurren. La gestión de los hallazgos, las observaciones de conducta, actos inseguros, comportamientos inseguros, dependiendo del país se le denomina de una forma, se le denomina de otra. Y un proceso clave que en Europa, bueno, pues lo llevamos viendo hace ya muchos, muchos años. En Latinoamérica, bueno, pues cada vez, por suerte, también se está implementando más, que es la gestión de los contratistas. También vamos a hablar un poco de la importancia que tiene sumar a las empresas en las que externalizamos nuestros servicios, sumarlas bueno, pues a nuestros planes de seguridad salud, que sus empleados, bueno, pues que de alguna forma los asumamos también como nuestros, que ellos, por supuesto, asuman sus responsabilidades en materia de seguridad y que se haga una gestión, bueno, pues tanto de mi compañía como de todas las compañías en las que tengo externalizado algún tipo de servicio bueno, pues que tenga una serie de riesgos, ¿no? ya identificados. Bueno, si nos vamos a lo que es la administración de riesgo, podemos decir que es el proceso, bueno, pues formal, administrativo, para identificar, medir, controlar y supervisar los diferentes riesgos a los que están impuestas las organizaciones. En base a esta información, podremos hacer una buena gestión de riesgos y, por lo tanto, establecer las contingencias detectadas en el nivel de solvencia de la compañía. Como os decía, cada vez más hay áreas, en las grandes compañías se están implementando áreas de gestión de riesgos corporativos. Acá vamos a ver un poquito que no hablamos solamente de riesgos de seguridad operacionales, hablamos de riesgos, por ejemplo, estratégicos, hablamos de riesgos políticos, hablamos de riesgos financieros. Estas grandes áreas de gestión de riesgos tienen una visión global, macro de la compañía, de todos los riesgos que pueden afectarle en su correcto funcionamiento, ¿de acuerdo? Y no solamente se basa en seguridad, tecnología, medioambientales, etcétera, o jurídicos, ¿no? Legales.
Muy bien, respecto a los programas de control operacional. Bueno, pues al fin y al cabo esto, un programa de control operacional debe de ser, bueno, pues una lista de actividades a realizar para inspeccionar todos aquellos controles que ya están implementados en mi compañía. Estos programas de control operacional deben de tener una fecha de inicio y de fin. Dentro cada actividad, bueno, lo ideal sería poderlas agrupar por tipo. Oye, pues por ejemplo, vamos, dentro de mi programa tengo una serie de actividades que pertenecen a cumplimientos medioambientales. Otra que está destinada a la gestión de los equipos de protección personal, otras capacitaciones, otras inspecciones, otra tal, otra tal. Las agrupo y dentro de cada uno de esos grupos asigno las tareas, bueno, pues ya sea a los prevencionistas, a los inspectores, a los auditores, donde defino cuándo va a realizar cada tarea, con una fecha de inicio, una fecha de fin y su responsable. Ideal, además, si le asignamos una dotación, una partida económica también a cada una de esas actividades. Eso también va a decir mucho del nivel de compromiso de cada compañía. Por lo tanto, bueno, pues se puede definir como el conjunto de actividades planificadas para implementar, revisar y asegurar, como os decía, los controles establecidos en la gestión de riesgos. Esta parte del programa de control operacional, si nos fijamos en el ciclo PDCA, estaríamos más focalizados en la verificación, ¿no? En la C y en la de todo el ciclo de DEMI. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta cuando vamos a definir un programa de control operacional? Bueno, debemos de tener una serie de objetivos marcados y claros. Difícilmente vamos a realizar un buen trabajo si no sabemos a dónde nos dirigimos, qué estamos buscando. Hay países, no nombro a ninguno. Esto es bueno lo que voy a decir, pero tampoco quiero decir que en el resto de países no se haga, que por suerte cada vez en más países. En las compañías de muchos países me gusta cuando llego, entro por la puerta y tiene un gran letrero grande donde pone objetivo de la compañía, 0 accidentes. Perfecto, eso está súper bien porque todo el mundo sabe cuál es la línea, cuál es el camino, cuál es la meta a dónde queremos llegar en materia, ¿no? De riesgos, seguridad, salud, etcétera, ¿no? Si no está definido y transmitido a todos los miembros, a todos los colaboradores, bueno, pues difícilmente, como digo, van a saber por qué están realizando su trabajo, ¿no? Y a dónde vamos a llegar. Es interesante también cuantificar el esfuerzo que nos va a llevar. Si tengo 50 plantas a lo largo de todo el país y mi grupo de auditores tengo 2 personas y necesito tener las auditorías en 2 meses, probablemente pues no me dé tiempo. Por lo tanto, una buena cuantificación del esfuerzo que me va a llevar para dimensionarlo en tiempo es un aspecto muy clave que tenemos que tener en cuenta. Otro, el presupuesto. Este seminario que estamos haciendo hoy aquí lo he hecho también en países, pero de manera presencial, en jornadas de manera presencial. Y yo le preguntaba, bueno, pues a los asistentes que cuántos disponían de un presupuesto para su área, ¿no? De seguridad, de HSE, ¿no? Al fin y al cabo. Por desgracia, no muchos levantaban la mano. Y sin un presupuesto, difícilmente se va a poder hacer una buena gestión, ya no solamente del programa de control operacional, sino de la gestión HSE, ¿no? En este caso, porque cada paso que haya que dar, en el que haya que hacer algún tipo de inversión o gasto, bueno, pues hay que ir a la dirección o a la gerencia, presentar la justificación del proyecto, solicitar la aprobación, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues al final ralentiza mucho lo que es la implementación de los controles, las mejoras que queramos hacer en la compañía. Y bueno, otro punto súper importante es las competencias de vuestros empleados, de vuestros colaboradores. Por más que tengamos estandarizado, que tengamos un checklist, un formato, etcétera, etcétera, hay que capacitarlos y tienen que tener las competencias tanto duras como blandas para desempeñar ese trabajo, porque vamos a evitar también, aunque en la definición del checklist, ahora lo veremos más adelante, vamos a hablar de intentar evitar las malinterpretaciones.
esto se complementa con una buena capacitación y que tenga las competencias necesarias esa persona para que no malinterprete una serie de controles que está inspeccionando, por ejemplo, en terreno y que, bueno, pues no dé la respuesta, ¿no? Adecuada a ese punto, sobre ese control específico. Por lo tanto, es clave y crítico que estén bien capacitados y tengan las competencias necesarias. ¿Qué elementos debería de tener un programa de control operacional? Bueno, pues debería de tener los objetivos definidos, como hemos hablado, los grandes grupos de acciones, de tareas que se van a ir realizando, como os decía, tareas o un grupo de capacitación, otro de inspecciones en materia de seguridad, otros de inspecciones en materia de cumplimiento legal, de equipos de protección, etcétera. Las tareas que se van a realizar, quién es el responsable de realizar cada una de esas tareas y cuándo tiene que realizarla. Fecha de inicio y fecha de fin. Tiene que estar todo perfectamente definido dentro de ese programa de control operacional. Y bueno, interesante si además tenemos el porcentaje de cumplimiento del programa, tanto de las tareas como del programa, porque de esta manera, bueno, pues yo defino un programa de 12 meses, de enero a diciembre para todo el año, y voy a ver rápidamente si se está ajustando a mi previsión de ejecución de ese programa o no. Si no tengo ese grado de avance plasmado, bueno, pues no sé si voy bien, si voy retrasado, si voy adelantado, etcétera. Entonces, para nosotros es clave tener también esa información. Bien. Respecto a las inspecciones, auditorías, inspecciones, seguimiento de todos estos controles, deberíamos de contar, bueno, pues con mecanismos que auditen y que certifiquen que todas esas acciones y los planes de mejora se están llevando a cabo y que el éxito de estos hace que la organización sea cada vez pues, más segura en la consecución de los objetivos que nos hemos marcado previamente. Algunas compañías, bueno, pues también externalizan esa auditoría de riesgos. Esto es súper interesante porque, bueno, pues igual, ¿no? Que si hablamos de una auditoría de un sistema de gestión, ellos vienen con una visión más global, más genérica, con experiencia de otras compañías del mismo rubro, del mismo sector, y esa visión nos va a aportar mucho más valor, ¿no? A nosotros, ¿no? Con ese know-how y esa experiencia que tienen. Y, bueno, pues otras entradas que tenemos, pues por supuesto son los accidentes o los incidentes que se vayan dando en nuestra compañía, de tal forma que esos riesgos que sí tenemos identificados los tendremos que, bueno, pues tendremos que volver a revalorarlos y, bueno, pues peor aún, si no los hemos identificado rápidamente, deberíamos de darlos de alta y evaluarlos, ¿no? Evaluar su impacto. Respecto al análisis, cuando las inspecciones cuando se aplican de manera sistemática, bueno, pues son un procedimiento principalmente, estamos hablando de preventivo. Buscamos que no ocurra algo. Buscamos, bueno, pues que antes de que la persona se caiga, se manche los ojos, se corte, etcétera, bueno, pues inspeccionamos para evitar que tiene las gafas de protección, los guantes, etcétera, ¿no? Las medidas de que se está realizando su trabajo en la posición correcta, bueno, etcétera. Entonces, por lo tanto, todo lo que son todo lo relacionado a las inspecciones es un enfoque preventivo. Y esta detección anticipada de estos actos inseguros que se vayan detectando nos permiten, bueno, pues ir corrigiendo e ir controlando, bueno, pues las situaciones en las que están expuestos nuestros empleados y, por supuesto, minimizar la ocurrencia, ¿no? de esos accidentes, incidentes, ¿no? Porque ya se pueden traducir en lesiones, etcétera, tanto a nivel de la persona, pero eso, el impacto que tiene en la compañía, bueno, pues creo que sobra decir, ¿no? Que es bastante alto. Tampoco menciono países, pero
el año pasado, en una compañía importante, falleció un trabajador y ahí fue cuando esa compañía, bueno, pues decidió pues invertir en mejorar, ¿no? Su sistema de gestión HSE, bueno, pues implementando, ampliando el equipo de inspectores, implementando una plataforma tecnológica como ISO-Tool, etcétera. Es una pena, ¿no?, que tengamos que llegar a eso para que la dirección, algunas direcciones de grandes compañías se decidan, ¿no?, a invertir, pero bueno, por desgracia sigue ocurriendo. Bueno, algunos aspectos claves de las inspecciones, auditorías. Bueno, pues fortalecer, por supuesto, como hemos dicho antes, las competencias de todas las personas para lo que es la identificación de peligros, riesgos y que participen en la valoración de dichos riesgos. Para mí, que estoy sentado en el despacho, quizás no sea muy grave pues que dejemos un bote de pintura en el medio del pasillo, en la sala de almacenaje, pero probablemente un trabajador que está allí corriendo, moviendo cajas, etcétera, sí que tener una botella de pintura en medio del pasillo sí que puede hacer que se caiga y si va cargado con algún tipo de material peligroso que se expanda, que se derrame, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ellos deben de participar en la valoración de esos riesgos, no deberíamos de hacerlo nosotros únicamente. Debemos de involucrar a los diferentes niveles de la organización, ya no solamente los mandos medios, los responsables de procesos con sus operarios que ellos quieran o que sean gente de confianza suya, sino también a la alta dirección, a la gerencia. Esto, bueno, pues ya sabéis que con los nuevos sistemas de gestión se pide un mayor nivel de compromiso, pero aquí estamos viendo un enfoque operativo y aquí quizás el modo de sensibilización y de hacerlos partícipes quizás vaya más un poco pues porque sean conscientes y tengan conocimiento de que una sanción económica puede ser muy cuantiosa, incluso, bueno, pues otro tipo de sanción puede dar lugar a la paralización de la compañía, al cierre eventual, etcétera, ¿no? Y esto seguro que sí que le va a preocupar. Bueno, que tengamos una estructuración en la planeación, en los instrumentos y en el seguimiento, que tengamos establecidos los indicadores de gestión que nos permitan ver, bueno, pues los avances y las dificultades que vayamos teniendo dentro del proceso y, bueno, pues como decíamos, el cronograma de inspecciones, ¿no?, que tenga involucradas todas las partes interesadas. ¿Cómo es el ciclo de vida de las inspecciones? Bueno, por un lado, construimos nuestros checklists. Ahora vemos un poquito más a detalle y algún ejemplo. Capacitación a los inspectores, a los prevencionistas. Ya hemos hablado también un poquito de esto. De definir el programa de cuándo se van a llevar a cabo esas inspecciones. Una vez que se realizan las inspecciones, el levantamiento de las desviaciones y los hallazgos que vamos detectando. Implementamos las acciones y después, bueno, pues medimos, ¿no? Con esos indicadores que hemos definido, vamos a hacer el seguimiento y la medición. Bueno, el checklist debería de contener, voy a ir un poquito más deprisa, que si no nos quedamos sin tiempo para la parte de ver todo esto en materia, ¿no?, con la plataforma. Al fin y al cabo, un checklist nos va a servir como guía para homogeneizar, ¿no?, las inspecciones en toda la compañía. En países grandes, donde, bueno, o en compañías, ¿no?, que sean multinacionales, donde sus inspectores, sus prevencionistas están muy dispersos geográficamente, es importante de que tengamos todo muy bien estandarizado y muy bien homogeneizado, pues para que todos trabajen de la misma forma, ¿no? Entonces, nuestro checklist debería tener un orden, una descripción de lo que se debe inspeccionar. Se debe redactar lo que debemos encontrar, es decir, la condición segura, no la insegura. Deberíamos de permitir dar una calificación cualitativa o cuantitativa. La idea es que podamos generar indicadores. Estos indicadores nos van a ayudar posteriormente y nos van a facilitar el análisis de toda la información, ¿no? Oye, ¿en qué planta estoy teniendo más hallazgos?
y si lo tengo bien estructurado, mi checklist, oye, pues la planta que tiene más hallazgos es la de Panamá, pero en Panamá únicamente en aspectos medioambientales. Por ejemplo, en Colombia es más en aspectos de seguridad y salud, etcétera. Nos va a permitir hacer un análisis más exhaustivo. Como decía, nos va a permitir la unificación de criterios al estar homogeneizada la forma de trabajar y de inspeccionar. Y es importante de que dispongan del medio de verificación a la hora de realizar esos checklists. Es decir, si por ejemplo tenemos que medir el nivel de presión de los neumáticos del camión, pues habrá el medio de verificación, bueno, pues tendremos que tener, oye, el nivel, la presión del neumático debe de estar entre los 2 y 4 kilos de presión, por ejemplo, ¿no? De aire en el neumático. Ese medio de verificación debería de estar ahí detallado. Se puede establecer una correlación entre los elementos inspeccionados y los requisitos de cumplimiento legal y normativo también. Si queréis aprovechar para buscar una certificación, lo alineamos. Y, por supuesto, el cumplimiento de todos los requisitos, obligaciones y compromisos legales que tiene la compañía, eso sí o sí debe de estar alineado, ¿no? Con estos checklists y estas listas de verificación que hagamos. Aquí tenéis un ejemplo sencillito donde está el ítem o la pregunta que se va a inspeccionar y, bueno, los tipos de respuesta que puede haber. Si no, puede ser en este caso seguro, riesgoso, o bueno, regular, malo, aplica, no aplica. Bueno, aquí las configuraciones y tipos de checklist allí hay muchos diferentes. Yo los he visto muy sencillitos, como os digo, de sí, no, hasta otros, bueno, pues bastante más completos que permiten también, evidentemente, conlleva una mayor inversión de tiempo para analizar la información, pero permite afinar mucho, mucho más cómo mejorar, en este caso, bueno, en un cliente con una serie de plantas a lo largo del país, cómo mejorar específicamente en cada una de las plantas. Bueno, cuando hablamos del análisis de hallazgo y la identificación de las causas, debemos de tener una serie de reglas predefinidas. Lo ideal, mínimo, la prioridad, si es un cumplimiento legal, la urgencia, si es el aspecto crítico y los riesgos a los que influye. Todo esto nos va a indicar el nivel de, bueno, pues cuál atiendo antes, una u otra, ¿no? Si mañana me vence una licencia para seguir trabajando en la obra en la que estoy ejecutando, bueno, pues lo de mañana es prioritario ante aumentarle el nivel de presión a los neumáticos del camión. Dejo el camión parado un día que no pasa nada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos la parte de gestión de los incidentes de seguridad. Aquí, bueno, pues un poquito la clave se sustenta en la rapidez, en reportarlos, en cómo se comunican, en qué información se recopila, la investigación que se haga posteriormente, el plan de acción que se defina para que no vuelva a ocurrir y, bueno, tener una base de datos, de conocimiento, de lecciones aprendidas que sea fácilmente, bueno, pues también accesible por cualquier persona, pues para evitar que vuelva a ocurrir. Esto podríamos profundizar en cada uno de estos puntos mucho. Por ejemplo, la reportabilidad, casos que son reales. Hay un incidente, un accidente, y la reportabilidad hoy en día, bueno, decidme que no lo había hecho ya alguno, se hace por WhatsApp, ¿no? Oye, que Manuel se ha cortado la mano o que tal se ha caído y tal. Así es como se reporta hoy en día un incidente, un accidente. Lo primero es mandar un WhatsApp, quizás. La comunicación, bueno, pues va unido, ¿no?, con la parte de información. Primero, la comunicación, bueno, pues no es la adecuada en tanto en cuanto la persona que debe de recibir esta notificación, esta comunicación, puede ser que no tenga acceso a su celular, a su computador, etcétera. Y si lo tiene,
la información que le llega, bueno, pues tampoco es completa, ¿no? Oye, pero ¿cómo que se ha cortado la mano? Pero si él no trabaja ahí, él trabaja en esta otra zona, que allí no hay nada que corte, bueno, etcétera. Entonces es importante también la información que se envía, la rapidez y la información. Después pasamos a la etapa de investigación. Acá, bueno, pues es difícil, pero es importante no señalar a nadie, ni buscar culpables, ni eso no nos va a ayudar porque un compañero de trabajo que vea que se le está señalando al otro, que hay represalias, etcétera, bueno, pues difícilmente la próxima vez que ocurra algo va a levantar la mano y va a decir que él ha sido el culpable o que él ha participado en ese incidente, etcétera. Se va a callar porque si habla lo van a despedir. Entonces tenemos que cambiar un poco también esa forma de pensar en las compañías, en las organizaciones, porque nos perdemos muchas oportunidades de mejora actuando de esta forma. Bueno, vamos a continuar. Bueno, respecto a la gestión de los hallazgos, nos va a poder permitir determinar las desviaciones en los procesos, en las actividades que se desarrolla en la organización y debe estar basado en un análisis de causa. Aquí, bueno, hemos puesto Ishikawa, pero puede ser cualquier otra metodología que utilizáis los 5 porqués, mapa mental, etcétera, brainstorming. Bueno, aquí cada compañía puede aplicar la que quiera, pero sí que está claro que debemos de buscar la causa, ¿no? Y hacer un análisis de la causa raíz y profundizar, no quedarnos en la superficie. No me da tiempo de contaros una anécdota, pero seguro que conocéis muchas y en vuestras compañías lo habéis vivido, ¿no? En primera persona, ¿no? De que oye, pues esto ha ocurrido por tal y es que no se está profundizando porque vamos siempre con prisa, no tenemos tiempo, etcétera. Bueno, hay que detenerse un poquito y tener una buena metodología de análisis de causa implementada en la empresa va a permitir, bueno, pues que esa gestión de hallazgo realmente sea muy potente, muy poderosa. Ok, bueno, casi para terminar, el tema de las observaciones de conductas, condiciones inseguras, actos inseguros, como decía, en cada país se denomina de una forma diferente, pero en todos lo común es que si nos lo llevamos al trabajo real, estamos paseando por planta, por la obra, por la fábrica, y bueno, pues cuando vemos que una persona, bueno, pues está realizando su trabajo en una condición, bueno, pues eso, ¿no? Que es insegura, por supuesto hay que avisarlo a él, pero también deberíamos de reportarlo y que quede registrado, que quede evidencia, ¿no? De ese acto inseguro que se está cometiendo, porque, como digo, nos va a servir pues para que no vuelva a ocurrir, para capacitar a nuestros empleados. Oye, mirad, el otro día fui paseando y me encontré a José cortando una tabla encima de la espalda de Juan. Oye, bueno, pues esto es un claro ejemplo de lo que no se debe de realizar, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se notifique en el acto, conforme se observa ese acto inseguro, que se reporte y se notifique y con evidencias también. Bueno, algunas de las ventajas que tiene implementar, bueno, pues estas observaciones de conducta es que, como decíamos, permite la recolección de información sobre las conductas inseguras, sobre los actos inseguros, que pueden modificarse mediante el aprendizaje, ¿vale? Un poco lo que os decía, ¿no? Esa capacidad, aprovecharlo para retroalimentarlo y darlo a conocer a todos nuestros empleados, a todos nuestros trabajadores. Bueno, pues por supuesto puede estimular el desempeño adecuado del supervisor, ayuda a los trabajadores a evitar futuras lesiones, contribuye a reconocer las conductas inadecuadas en los trabajadores y bueno, ¿por qué no? A mí siempre me gusta también verlo en ambos sentidos, ¿por qué no premiar también a la persona que tiene las conductas más adecuadas, ¿no? O las áreas que menos accidentes sufren dentro de una compañía, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues se le puede dar un poquito la vuelta y no es solamente, bueno, pues ir buscando lo malo, sino también podemos ir buscando lo bueno y aprender, oye, ¿por qué en esta área hay menos
incidentes? ¿Por qué en esta área la gente trabaja mejor? Ese es el tipo de pregunta que deberíamos de hacernos y aprender, ¿no? de esas áreas. Probablemente el líder de ese área, bueno, pues sea una persona, bueno, pues con una vocación a la hora de, bueno, pues transmitir, comunicar mucho, hablar mucho con su gente. Bueno, no lo sé, ¿eh? Ya depende de cada una, pero sería bueno analizarlo más en detalle. Bien, y por último, bueno, pues tenemos lo que es la acreditación de contratistas. Como os decía, esto en Europa lleva muchísimos años que se gestiona y en Latinoamérica, por suerte, también se está cada vez, bueno, pues gestionando más. Como decía, deberíamos de involucrar a los contratistas dentro de nuestros programas de control operacional, tenerlos en cuenta cuando hagamos inspecciones, que se las hagamos a nuestros contratistas, que cumplan todos los requerimientos legales, que tengan todas las homologaciones, que vayamos auditándolos periódicamente, que sus profesionales estén igual de formados que los míos o más, y bueno, siempre delimitando perfectamente las responsabilidades entre una empresa y un contratista, ¿no? Yo puedo realizar como empresa que subcontrata, realizar capacitaciones para mis empleados e invitar a los de mi empresa subcontratada, pero eso no significa que ellos no capaciten a su personal. Un claro ejemplo son los equipos de protección personal, que se los compre la empresa, que yo le externalizo el servicio un poco pues para despreocuparme. Ellos se encargan de la vigilancia de la salud, los equipos de protección, etcétera. Pero no puedo hacer oídos sordos, ¿no?, a que la persona venga a trabajar sin equipos de protección, ¿no? Tengo que dar seguimiento y hacer inspecciones y tenerlos en cuenta, ¿no? Aquí igual podremos hacer un webinar exclusivo para la gestión de contratistas. No es el objetivo de hoy, pero sí de verdad haceros mucho hincapié en que lo valoréis y lo tengáis cada vez más en cuenta, de involucrarlos y hacerlos partícipes dentro de todo el ciclo de gestión HSE de vuestra compañía, porque los problemas pueden llegar también a vosotros y ya, como digo, no solamente económicos, sino de reputación o, bueno, pues como digo, si están trabajando en un proyecto, en una obra y hay una muerte, fallece un trabajador, aunque no sea mío, aunque sea de una empresa subcontratada, el impacto en mi compañía va a ser muy, muy grande. Por lo tanto, vamos a gestionarlo también. Bueno, y un poco con esto, pues terminamos la parte teórica.